sabiduría. ¿Y qué más? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Conocerlo. Ese es el desafío más grande que el ser humano tiene, conocer al Creador del universo. Decía el profeta Jeremías, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Dios. Hermanos, temer a Dios es conocerlo. Y conocer a Dios, creo yo, implica al menos 4 cosas. 4 pasos. El primero es una conciencia de que Dios es el dueño de mi vida. Él me creó. Así lo dice el salmista, ¿no? Pueblo suyo somos. Somos criaturas suyas, dice él. En el Salmo 103, se me revuelve la frase, pero es el Salmo 103 al que me estoy refiriendo. Somos hechura suya. Y ese es el primer paso en el conocimiento de Dios. Esa conciencia de que nuestra vida le pertenece. Cuando yo estoy consciente de que mi vida no me pertenece, entiendo que hay decisiones que no puedo tomar por mí mismo. Tengo que someter mi vida a Dios, porque a Él le pertenece. Es una consecuencia lógica, ¿verdad? Si yo soy el dueño de mi vida, yo puedo hacer con ella lo que me parezca. ¿Sí? Si soy el dueño de mi cuerpo, puedo usarlo como se me antoje. Pero si Dios me creó, si mi cuerpo le pertenece, si mi vida es de Él, es diferente. Es conocer eso, esa conciencia de que Dios es el dueño de mi vida, es el primer paso en esa conciencia de conocer a Dios. Hay un siguiente paso, es la conciencia de que Dios me conoce. No solo le pertenezco, sino que Él me conoce. Ustedes estudian bien la Biblia y saben lo que dice el Salmo 139, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué dice el Salmo 139? Dice que ¿a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Aún antes que yo diga la palabra, Señor, he aquí tú la sabes toda. Tú me formaste, me conociste. Dios me conoce. Entonces yo no puedo ocultar nada a Dios. Mis motivaciones internas, Él las conoce. Entonces, conocer a Dios, temer a Dios, conlleva ciertos pasos. Y el primero es esa conciencia de que Dios es mi dueño. La segunda es esa conciencia de que Dios me conoce. El tercer paso es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ese deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si sé que mi vida le pertenece, que Él me conoce, entonces surge en mí ese anhelo de agradarle en todo lo que yo haga. Eso es conocer a Dios. Y a través de eso estoy reflejando mi temor a Él. Porque sé quién es Él. Y el cuarto paso de este conocimiento es reconocer que Dios me ha dado su palabra para guiarme. Dios me ha dado su palabra para guiarme. Ustedes lo dicen, ¿verdad? Cuando recitan el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Lumbrera mi camino. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos. ¿Sí? Entonces, estas 4 cosas, Dios
es el dueño de mi vida, Dios me conoce, yo anhelo agradar a Dios y Dios me ha dado su palabra para guiarme. Son parte de ese conocer a Dios y a través de ese conocimiento entonces conducir mi vida de una manera sabia. Por eso el proverbista decía, el principio de la sabiduría es el conocer a Dios, temer a Dios. Se nos aclara un poquito qué es eso de temer a Dios. Y para mí la mejor palabra que expresa ese temor a Dios es la palabra conocerle. ¿Sí? Cuando conocemos a la persona, nos conducimos de acuerdo, como es para agradarlo, ¿no es cierto? Si la señora sabe que su esposo quiere la comida, cuando llegue se apura, ¿verdad? Y cuando llegue el esposo, ahí está, aquí está la comida, amor, pasa, siéntate, porque sabe, lo conoce, ¿verdad? Lo quiere agradar. Ese es el principio de la sabiduría, conocer a Dios. Muy bien, hay un segundo camino a la sabiduría. Y ese segundo camino es distinguir, el segundo camino es honrar a nuestros padres. Vean ustedes aquí en el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué dice el versículo 8? Oye, hijo mío, que la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El segundo camino para la sabiduría, ¿cuál es? ¿Qué? Honrar a nuestros padres. Como que este precepto bíblico cada día es más difícil en nuestra sociedad. ¿No les parece? ¿Por qué es más difícil honrar a los padres? Bueno, porque tenemos que aceptar que muchos modelos paternos son modelos muy débiles, muy pobres. ¿Cierto o no? Jovencitos que en su incontinencia tienen relaciones sexuales, embarazan, la chica queda embarazada, tienen al bebé, pero no tienen la madurez para educar a un hijo. ¿Y qué sucede? Comienzan a modelar un sistema, un modelo de paternidad, valga la redundancia, muy pobre, muy débil, porque no están maduros. Las estadísticas son asombrosas, impactantes. La punta más alta de la gráfica de embarazos de adolescentes está en segundo de secundaria. ¿Qué edad representa eso? 13, 14 años. ¿Les dice algo? Un niño, una niña de 13, 14 años tendrá la madurez para enfrentar lo que es la maternidad, la paternidad. ¡No! Entonces que vamos arrastrando un déficit de modelos de padres. Y el hijo que crece en una familia enferma, disfuncional, conforme crece dice, yo no puedo honrar a estas personas. Han marcado mi vida. ¿Sí? Lejos de construir algo positivo en mí, me han dañado. Esa es parte de la problemática, de por qué es difícil honrar a los padres. Otro factor en la sociedad que influye mucho para que no cumplamos este mandamiento es que cada día el alto índice de divorcios va creciendo. Y los hijos se ven entre la espada y la pared. ¿Con quién me voy? ¿Con papá o con mamá? Y muchas veces los padres usamos a los hijos como escudos en esa guerra, ¿verdad?
y los ponemos en medio. Y dile a tu padre, y dile a tu mamá, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Los dañamos. ¿Y cómo puede un hijo que crece en ese ambiente cumplir ese precepto? Es muy difícil. Así que, qué tremendo. Vivimos en una sociedad con modelos de paternidad y maternidad muy débiles, muy pobres. Vivimos en una sociedad donde el divorcio aumenta día a día y la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres. Qué difícil, ¿no? Pero dice Proverbios, el primer camino a la sabiduría es que tú conozcas a Dios. El siguiente camino es que tú honres a tus padres. Quizá por eso vivimos en una sociedad tan enferma en todos los sentidos. La violencia, el crimen, ¿sí? Porque no tenemos personas sabias, o muy pocas personas sabias en nuestra sociedad. Y ahorita vamos a ver un modelo. Es muy interesante que describe Proverbios. ¿Qué significa honrar a nuestros padres? Rápidamente, hay muchos versículos que les pudiera dar, pero el tiempo nos está apresurando. Lo primero es amarlos, ¿sí? Una manera de honrar a tus padres es amarlos, ¿sí? Ahora, amar no es una cuestión sentimental, ¿sí? No es que ves estrellitas y florecitas cuando piensas en tu papá o en tu mamá. El amor es una decisión de la voluntad. Y tú te comprometes con el bienestar de tus padres. ¿Sí? El amor es procurar el bien de otro. Cuando tú te comprometes a procurar el bienestar de tus padres, entonces los estás amando. Y si tú estás comprometido con ese bienestar, no los vas a groserear. ¿Sí? No los vas a desobedecer. Porque estás comprometido con su bienestar. Entonces, lo primero para honrar a los padres, ¿qué es? Amarlos. Lo segundo es respetarlos. Ellos son autoridad dada por Dios para nosotros. Los tenemos que respetar. Con sus errores, con sus desatinos. Lo tercero es obedecerlos. ¿Sí? No siempre es fácil obedecerlos. Pero es el camino a la sabiduría, hermanos. Y a veces la sabiduría nos lleva por caminos que no son sencillos. La palabra nos enseña que debemos obedecer a nuestros padres. Al punto que la legislación en el Antiguo Testamento decía que un hijo contumaz y rebelde tenía un castigo. ¿Cuál era? Lo eliminaban. El hijo que se emborrachaba y golpeaba a su padre, el hijo que insultaba a sus padres, qué tremendo. Porque la Biblia habla mucho de la obediencia. Y ese principio de reconocer la autoridad se ha perdido en nuestra sociedad. Si el hijo no respeta la autoridad de su padre, no va a respetar la autoridad de su maestro, no va a respetar la autoridad en el trabajo, ¿verdad? No va a respetar ninguna autoridad. Porque no reconoce el principio de autoridad. Es una cadenita. Y el resultado es la sociedad enferma que tenemos. Entonces, ¿qué significa honrar a los padres? Amarlos, respetarlos, obedecerlos, cuidarlos. Cuidarlos. Quizá este es otro gran desafío,
especialmente cuando Dios permite que nuestros padres alcancen una vida